Hola, muy buenas tardes. Comenzamos semana, es lunes 10 de noviembre de 2025 y nosotros comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Misa en la ermita de la Virgen del Río en honor a la patrona de Tarazona. Día grande con acto institucional para el Colegio Público Comarcal Moncayo de Tarazona, que celebra 50 años de enseñanza. Con título de bestseller, la joven escritora Nekane Soria presentaba su novela Laureles y Sangre. El grupo de caballería de la Guardia Civil pasó por Tarazona este fin de semana, y en los deportes todo sobre los postpartidos del fin de semana. En Tarazona cada compra es una conversación, un saludo, un abrazo, momentos compartidos. Queremos verte, no solo venderte. Compra en las tiendas de siempre, habla con los comerciantes, amigos y socializa. Aquí lo importante eres tú y el comercio que nos une. Tarazona, tu gente, tu sitio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Misa en la ermita de la Virgen del Río en honor a la patrona de Tarazona. Como cada 7 de noviembre, numerosos turiasonenses asistían este viernes a la Santa Misa en honor a la Virgen del Río. La ceremonia, que tuvo lugar en la ermita cuyo culto está dedicado a la patrona de Tarazona, fue oficiada por el obispo de la diócesis, don Vicente Rebollo, y contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, Tono Jaray, acompañado de otros miembros de la corporación municipal. Una celebración que además contó con las voces de la coral turiasonense, como siempre magistral, dirigida por su director Javier Rollo Albericio. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos, mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633-690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Día grande con acto institucional para celebrar esos 50 años del Colegio Público Comarcal Moncayo de Tarazona. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Moncayo de Tarazona ha celebrado este sábado su 50 aniversario, medio siglo de historia, educación y convivencia que han dejado una huella imborrable en varias generaciones de turiasonenses. Lo ha hecho con un acto institucional al que asistían Tomás Hernández, consejera de Educación del Gobierno de Aragón, así como el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, y varios miembros de la corporación municipal. Bueno, en primer lugar, daros muchísimas gracias a todos los medios que estáis para cubrir este evento de que hemos venido a celebrar el 50 aniversario, el CEIP Moncayo. No todos los días se hace en 50 años en un centro y entonces, pues gracias, además ha salido un día fresquito. Yo he venido para felicitar a aquellos maestros fundadores hace 50 años, que esto es fruto de una agrupación de escuelas pequeñas y esto pues representa un hito, un modelo educativo en el medio rural que cambió nuestra historia. Entonces yo he querido venir a felicitarles por ese motivo y también a agradecerles la labor que están haciendo. Tienen un proyecto de inclusión, educan en valores de respeto, de colaboración, de esfuerzo, y eso hay que felicitar y agradecer a todos los docentes que prestan aquí este servicio educativo y también a las familias que apuestan por traer a sus hijos
con opciones que hay, eligen este centro para venir a educar a sus niños, con lo cual es un día de celebración. Lo van a celebrar además por todo lo alto y nosotros queremos participar de esa alegría. El Gobierno de Aragón apuesta por la educación pública de calidad y este es un ejemplo de que las cosas se están haciendo muy bien. Así que espero que todos participen, los alumnos, las familias, los maestros y maestras y el equipo directivo va a recibir un caluroso abrazo de mi parte en muestra de ese agradecimiento. Dice que supuso un hito, ¿cómo? ¿En qué sentido? Bueno, era un modelo de agrupar aquí escuelas más pequeñas que estaban en el entorno. Así nació este centro. Modelo diferente. Hoy en día mantenemos las escuelas en los centros pequeños, incluso con 2 alumnos se mantienen abiertas, pero evoluciona, el modelo educativo evoluciona. O sea, era la unión de varios CRAs. No eran CRAPs, eran escuelas de pueblos, que hace 50 años la España era diferente que es ahora. Ahora han cambiado las problemáticas del medio rural, ha cambiado la concepción, hoy mantenemos los CRA, escuelas pequeñas, pero hubo un momento donde sí que se apostó por la agrupación en la cabecera de la comarca o en el pueblo más grande del entorno. Es un día de fiesta, ¿no? Hace 50 años se ponía en marcha esta institución. Esta mañana miraba qué pasó hace 50 años y pasaron cosas muy importantes, pero una de las más importantes fue precisamente esta que se puso en marcha, este colegio. Este colegio al final ha sido el más populoso de Tarazona, ¿no? Y de la comarca. Ha permitido aglutinar, gracias a un modelo educativo que quizás está cambiando, o quizás no, que está cambiando, aglutinar a todas las personas de la comarca aquí, ¿no? Y eso genera un elemento de cohesión en la comarca, de compartir esas vivencias entre todos los alumnos y, por supuesto, entre los de Tarazona, ¿no? Quien no ha estado aquí, por supuesto, que ha tenido una relación personal muy cercana con alguno de los alumnos de aquí. Y lo que podemos decir hoy en día es que todos aquellos que iniciaron el proyecto hicieron un gran trabajo, porque han salido grandes profesionales, grandes personas de toda esta labor que se viene haciendo en los últimos 50 años. Un día en el que la directora Raquel Jurado fue la encargada de la recepción que tenía lugar a las 11 de la mañana. Previamente recibía a toda la comunidad educativa, antiguos alumnos, profesores y familias que asistieron al acto participando de esta jornada. Unos minutos antes hablaba con esta casa. Estuvimos el día de la chocolatada, que era el día que en concreto cumplía el colegio los 50 años, y volvemos en este día tan importante donde se van a dar reunión profesores antiguos, profesores actuales, exalumnos, corporación municipal, Gobierno de Aragón. Un día muy especial, 50 años es toda una vida educando. Raquel Jurado, directora del centro, cuéntanos un poquito. Buenos días. Pues a ver, estamos súper emocionados, súper contentos de celebrar este día. Hemos tenido un respaldo muy positivo por parte de todas las instituciones. También, pues eso, lo que has comentado, ex maestros de este cole, que los fundadores del cole, muchos de ellos van a venir hoy. Exalumnos que están súper emocionados de estar aquí, de reencontrarse. Hemos preparado el cole pues bastante chulo para que todos lo puedan ver, pues con muchos libros, muchas revistas que se hacían en el pasado. Libros de cuentas, libros de actas, de todo tenemos por ahí, fotografías antiguas. Genial, estamos muy contentos. Estamos hablando del Colegio Público Moncayo, que es comarcal, que eso es un grado, Raquel. Sí, es algo que nos enorgullece de verdad, porque es un cole donde damos cabida a a los alumnos de las localidades cercanas que no tienen escuela y que vienen aquí desde siempre, desde que se fundó. Precisamente se fundó un poco por ese motivo también, para poder venir aquí esos niños a hacer su escolaridad. Mucha sociabilización entre ellos porque, como tú bien has dicho, vienen de aquí, de Tarazona, pero también vienen de otras localidades. 50 años, como estamos diciendo, es toda una vida educando. No sé cuántos profesores, y no sé si lo sabrás tú, habrán pasado por el centro, cuántos alumnos, esto yo creo que ya no se puede ni contar. Nada, incontable porque date cuenta, profesores, muchos que han estado de forma estable en el centro, otros que, pues por circunstancias de las interinidades van y vienen, y es incontables, y alumnos pues lo mismo, es que es algo imposible de manejar. Ahora mismo somos 370, pero no sé, es que los cálculos no te sabría decir la verdad. Nos contabas el otro día que tú misma has sido alumna del centro. ¿Cómo has visto evolucionar el centro desde la perspectiva de alumna y ahora como profesora y como directora?
Pues mira, es algo que me tiene muy emocionada porque ya mi madre también estudió aquí, mis tíos, luego yo, y es que para mí sí que ha dado un cambio, pero mantiene la esencia de escuela pública de verdad, escuela rural además, y los maestros y las maestras siempre dándolo todo por nuestros alumnos, a pesar de que a veces, bueno, pues el respaldo que tenemos, bueno, lo hacemos como podemos nosotros, tirando del carro lo más que podemos, y como maestra y como directora, pues igual. No hay mucha diferencia, es que es el trabajo por y para los niños. Instalaciones completas, hay comedor, además también hay gimnasio, hay instalaciones deportivas con amplio exterior. Sí, la cocina, pues tenemos cocina in situ, nuestro cocinero cada día cocina lo que le traen y ha sido así desde siempre, que además nos contaban las maestras fundadoras que les costó mucho arrancar el tema del comedor, que fue muy difícil para ellas organizar el tema del comedor, el transporte lo mismo. Luego, pues sí, tenemos aquí nuestras instalaciones, pero también el Polideportivo de Tarazona nos cede muchas veces sus instalaciones para hacer educación física, la piscina, tal. Nos acaban de reformar, ya sabéis, la instalación eléctrica, pues bueno, siempre haciendo pequeñas mejoras. En resumen, un poquito cómo va a ser este día y ya te dejamos porque ya tienes que recibir a las autoridades. Pues ahora a las 11 tenemos como una bienvenida oficial, pues y haremos un pequeño homenaje a los maestros y maestras fundadores del cole, que me hace especial ilusión. Nos contarán un poco sus anécdotas de los comienzos, que son muy curiosas algunas. Después, a las 12:30, gracias al AMPA del cole, que también les agradecemos enormemente su implicación, vienen a actuar los artistas del gremio, que eso es algo también que va a ser muy chulo y que va a invitar a mucha gente a venir. Y quien quiera puede darse una vuelta por el cole, tenemos varias aulas abiertas para que puedan ver y recordar pues sus años mozos. Muy bien. Y luego tenemos una comida en el Hotel Brujas, que bueno, pues ahí sí que ya será algo más distendido, de estar con la gente, pues eso, de forma más distendida. Muchísimas gracias, enhorabuena ya por otros 50 años. Ojalá, gracias. Gracias. Seguidamente se llevó a cabo una visita al colegio durante la cual los asistentes pudieron recorrer las instalaciones del mismo, decoradas para la ocasión, reviviendo recuerdos de su paso por las aulas y descubriendo cómo ha evolucionado el colegio a lo largo de estos 50 años. Durante toda la mañana los asistentes pudieron disfrutar de diferentes exposiciones organizadas por el centro. Una oportunidad única para revivir momentos entrañables y recorrer la trayectoria de todos los que han formado parte de la historia del colegio. Terminaba la jornada con una comida de hermandad con música, sorpresas y ambiente festivo. Para conmemorar esta fecha tan significativa, el centro ha organizado un programa de actividades que se irán desarrollando a lo largo de todo el año. Enhorabuena porque 50 años educando, creciendo y construyendo juntos son toda una vida. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos, mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Y con título de bestseller y más de 700 páginas, Nekane Soria presentaba su primera novela, Laureles y Sangre. Este viernes, en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona, presentaba su primera novela, Nekane Soria. La presentación corrió a cargo de la concejala de Cultura, Ana Calvo, y contó con gran asistencia por parte del público. Un público entregado a un relato de más de 700 páginas que tiene título de bestseller. Con su joven autora hablamos en plato. Bueno, y como ya anunciábamos el pasado viernes, presentaba su libro en Tarazona una joven escritora, Nekane Soria Pirón. Nada más nada menos una novela de más de 700 páginas, 700 y pico páginas, que además cuentan un relato muy interesante, pero sobre todo hay que tener en cuenta que es una escritora de 21 años, que es la primera novela, pero que escribe desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar con ella. Nekane, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de tu primera novela
que editas y que presentas. Y que lo manda una editorial, sí. Efectivamente, pero tú tienes años ya detrás, desde muy niña, escribiendo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo nace esta afición por la literatura. Pues realmente me la inculcó mi abuela Loli, que desde pequeña me compraba los típicos libros del barco de vapor, de las princesas Disney, y desde niña siempre me ha encantado leer. De hecho, ojalá hubiera podido empezar desde más niña, pero aprendemos tarde a leer. Y ya conforme pasaba el tiempo, yo he sido siempre una persona que le cuesta mucho expresarse con palabras, de mis sentimientos, de cómo veo el mundo y la vida. Entonces pensé, ¿por qué no escribirlo? ¿Por qué no plasmar lo que no puedo decir en palabras? Y así a los 12, 13 empecé a hacer como pequeños microrelatos de mi día a día, de cómo me sentía con amigas, parejas, lo normal. Y pues fue creciendo más esta afición, fue creciendo más, y pues hasta que un día dije, jolín, realmente yo quiero ser escritora, quiero contarle al mundo lo que yo pienso, lo que yo quiero y siento. De hecho, ibas para abogada. Sí, iba para abogada. Y hemos cambiado tu formación. Completamente. Ahora estoy estudiando información y documentación, biblioteconomía. Es un lado súper interesante que también está muy encarado sobre todo a la literatura, archivos, bibliotecas, y no me arrepiento de la decisión porque me está ayudando un montón a formarme. Mi idea es acabar los estudios y dedicarme a esto también, y sobre todo ser escritora, pero teniendo la salvaguarda de una carrera y oposición, si puede ser. Hablamos de una novela de más de 700 páginas. De 700 páginas, Laureles y sangre. Sí. Nos adentramos un poquito sin hacer spoiler, porque es una novela curiosa, no es histórica, pero toca la historia. No es históricamente Cuéntanos correcto. En qué época se centra. Bueno, pues sí, Laureles y sangre se podría decir que la época del Alto Imperio Romano, del 100 después de Cristo, y se sitúa cuando nuestro protagonista, en este caso Nicolai, lleva una vida normal, tiene esposa, hijos, y vive en un pequeño pueblo grecorromano sin estar muy cerca de lo que era Roma. Pues un día, como pasaba, Roma invadió su lugar y mató a todos sus seres queridos y se quedó solo y lo mandaron como gladiador a la arena. Y claro, él en su cabeza se formó la idea de que quien era el culpable de todo esto, más que la persona que los mató, que fue un general, fue el emperador, porque él dio la orden. Entonces empieza como a querer venganza contra él y empieza a querer acercarse mediante las peleas en el Coliseo, pero conforme va pasando más el tiempo, entre ellos empieza a crecer algo más que odio. Porque al principio sí que ninguno se toleraba, pero conforme pasaban más tiempo se daban cuenta que no eran tampoco tan distintos uno del otro, a pesar de las posiciones políticas que había. ¿Es una historia de venganza? Es una historia de venganza. Laureles y sangre. Exacto. Esa sangre que les gustaba tanto y con la que gozaban en esos espectáculos en aquel momento. Efectivamente. Continuamos hablando de la novela, pero ahora paralelamente hablamos exactamente que es un personaje ficticio en un lugar real, en un momento histórico real, que paralelamente toca la historia. Sí. ¿Te gusta la novela histórica? Mucho. De hecho, la historia en general, me puedes nombrar cualquier época que me va a encantar, ya sea Roma, sea la Segunda Guerra Mundial, sea la Primera, Egipto, me encantan toda la historia. Entonces, que se mezclar esa ficción que siento que toda novela debe llevar, porque al final leemos para evadirnos, ¿no?, de nuestros problemas y de nuestros días. Entonces quise mezclar lo que es la ficción con la historia. Obviamente no va a ser correctamente histórico, porque esos sucesos es muy difícil que pasara en aquella época, pero sin dejar de lado la historia de Roma. ¿Escribirías también en algún momento con personajes del hoy por hoy, ante la actualidad, o te gusta más retrotraerte a lo que han sido momentos históricos anteriores? Me gusta más retraerme a los eventos históricos, porque hacer novelas futuristas me cuesta más que mirar al pasado e investigar acerca de ello. Me es más fácil situarme cómo sería una persona en aquel momento y cómo se comportaría. Escribir de alguna manera con una vista más real. Exacto. Ya situada en un sitio determinado y en una época determinada, aunque el personaje sea ficticio. Cuando tú empiezas a escribir de pequeña, nos has dicho que es por una afición de tu abuela, pero ahora mismo nos estás presentando una novela. Sí. Y hablábamos antes y tienes más trabajos para presentar. Cuéntanos un poquito, para editar. Para editar. De hecho, ya voy casi acabando la primera parte de una trilogía, esta vez de pura fantasía,
es un mundo que no es ni del pasado ni futuro, es totalmente creado por mí, con sus reglas de poder, con sus personajes característicos, y donde también va a haber mucha amistad, mucho amor, y siento que en un libro me hubiera quedado igual 2000 páginas. Entonces dije, para Nekane, para que igual tienes que dividirlo y contar poco a poco. Entonces estoy acabando ya la primera parte y la verdad es que estoy muy ilusionada con la nueva trilogía que estoy haciendo. Nekane, ¿cuántas horas inviertes en escribir al día, por ejemplo? ¿O no es al día? ¿Es cuando te fluye la musa, las musas que llamamos? Las musas. Bueno, yo intento, aunque sea un párrafo, escribir todos los días. De hecho, yo voy a clases por las mañanas, llego, descanso, y siempre que haya acabado de estudiar y haya acabado todo lo que tengo que hacer, aunque sea un fragmento, aunque sea una frase, siempre escribo algo. Porque si no, siento que si lo dejo mucho tiempo, pierdo el hilo. Obviamente he tenido también bloqueos de lector. De hecho, cuando acabé Laureles y Sangre no me puse directamente a escribir la nueva parte que estoy escribiendo, sino que me tardé unos 2 meses porque no sabía qué hacer. Y luego me ayudó mucho el viajar en verano y a volver a empezar a escribir de nuevo. No quiere decir que no tenga bloqueos de lectores, sino que los llevo de una manera distinta que quizá a otros escritores. ¿Qué ocurre cuando un escritor está centrado en una novela, en un libro, en una obra, y de repente la musa le lleva con otras ideas hacia otra obra? ¿Tomas notas? ¿Vas paralelamente con las dos? ¿Qué haces? Eso me ha pasado mucho. De hecho, aparte de la primera parte de la trilogía, como ya he dicho que me gusta la historia, se me ocurrió una idea de empezar algo sobre Egipto, sobre la antigua Arabia Saudí. No tiene nada que ver con la novela que estoy escribiendo, entonces cojo un bloc de notas o cojo cuadernos, porque también me encanta la papelería, y empiezo a escribir las ideas, y las empiezo a escribir, para que en algún momento, cuando las retome, o porque se me ocurre una nueva, decir, vale, tenía esto, a ver cómo lo puedo cuadrar con lo nuevo que se me ha ocurrido. Pero prefiero centrarme en una, porque si no me vuelvo loca. Si no, de repente una idea de un libro, de repente del otro, entonces prefiero, se me ocurre algo, lo escribo rápidamente y luego ya lo cuadro. Previo a la presentación, va a ser en la Biblioteca de Tarazona, sí, y va a ser abierta a quien quiera. Puede venir quien quiera, a ella. Hablar contigo. Hablar conmigo, preguntarme cosas. Consejos. Firma de libros. Firma de libros, por supuesto, que voy a tener ejemplares en la biblioteca, y lo que necesiten. Está abierta. Nekane, tu vínculo con Tarazona es familiar. Sí. De hecho, bueno, yo tenía amistades aquí en Tarazona, pero el que volvió a llevarme a amar tanto este pueblo es mi novio, es mi pareja, que es de aquí. De Tarazona. De Tarazona. Hablaremos en la próxima presentación, pero te vamos a hacer un seguimiento de lo que va a pasar con Laureles y Sangre. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy interesante el libro, muy interesante tu trayectoria y muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias. Que vaya bien. Y el grupo de caballería de la Guardia Civil pasó por Tarazona. Con unas espléndidas imágenes ecuestres, el grupo de caballería de la Guardia Civil dejó su impronta en Tarazona el pasado viernes. La patrulla ecuestre recorrió las calles de la ciudad ofreciendo a vecinos y visitantes una estampa llena de elegancia y tradición. Conocido como el Escuadrón de Caballería, este grupo mostró durante su paso la disciplina, el porte y la estrecha conexión entre jinete y caballo que caracteriza a esta unidad. El grupo de caballería con sede en Valdemoro, Madrid, desarrolla misiones de orden público, seguridad ciudadana, actos de protocolo y rescates en zonas de difícil acceso, destacando siempre por su versatilidad y compromiso con el servicio. Una visita que combinó tradición, servicio y orgullo español, dejando en Tarazona una jornada para el recuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Gobierno. 62 municipios, 3.100 comercios y 100.000 familias para mover la economía local. Volveremos por Aragón. Nos ponemos de acuerdo. La Sociedad Deportiva Tarazona se queda a las puertas del playoff tras conseguir un meritorio empate a 0 ante el Sabadell.
Lo hicieron en tierras catalanas. El Sabadell, un equipo que no hace tantos años estaba en la segunda división, en su campo siempre se va a tornar como un rival difícil, pero la Sociedad Deportiva Tarazona lo intentó y sobre todo consiguió mantener la seguridad defensiva, consiguió mantener la portería a cero. Alguna ocasión tuvo la Sociedad Deportiva Tarazona. Ángel López llegaba por la banda y gracias a un centro que detenía a Fuoli no conseguía anotar. Fuoli, recordemos, exportero de la Sociedad Deportiva Tarazona. Álvaro volvía a intentarlo con una falta que se marchaba cerca de la escuadra. Las fuerzas se igualaban con varios intentos del conjunto local, pero ninguno de los equipos lograba superar al otro. Con este empate, con este punto que conseguía la Sociedad Deportiva Tarazona, ahora mismo la clasificación está de la siguiente forma en este grupo de la Primera Real Federación Española de Fútbol. El líder de la categoría ahora mismo es el filial del Atlético de Madrid con 21 puntos. Le siguen Cartagena y Teruel en tercera posición con 19. Tenemos que bajar a la 9ª posición para ver a la Sociedad Deportiva Tarazona, que ha hecho un gran comienzo de competición y que ya suma 15 puntos. Además, solo ha perdido un partido de los últimos 4, así que mucha seguridad en el equipo turiasonense y en su comienzo. 6 goles anotados a favor y 8 en contra suman 15 puntos, una rentabilidad fantástica de los goles en relación a los puntos obtenidos. Tendrá que mejorar en el aspecto ofensivo la Sociedad Deportiva Tarazona, dado que es el equipo menos goleador de la liga, pero siempre se hará mejor estando alejado del descenso. El equipo de Juanma Barrero ocupa la 9ª posición en un comienzo prometedor de temporada. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y volvemos a emplazarles de nuevo esta noche a las 9 y mañana a esta misma hora. La cita será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Nosotros hoy les dejamos con más imágenes de ese 50 aniversario del Colegio Público Comarcal de Tarazona Moncayo, que está de celebración.